Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un acontecimiento muy importante para la Iglesia y ella se alegra tanto este día. Y no solo este día, sino que la Iglesia continuará celebrándolo durante 8 días más. Se conoce esta semana como la Semana de Pascua. Y no contenta con eso, todavía la Iglesia celebra la resurrección del Señor 50 días, la cincuentena pascual, hasta el día de Pentecostés. Y todavía más, la Iglesia quiere celebrar la resurrección del Señor todo el año, y lo hará cada domingo, el primer día de la semana, recordando que el primer día de la semana resucitó nuestro Señor. Se alegra la Iglesia porque la resurrección supone el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el demonio, sobre el pecado, sobre la muerte, y muestra cómo el Señor vino a destruir las obras del diablo, cómo Él vino a redimirnos, a rescatarnos y a darnos la posibilidad de entrar al cielo. Hoy nosotros contemplamos junto con los apóstoles, ¿verdad?, al Señor resucitado. Escuchamos en el Evangelio que Santa María Magdalena había visto el sepulcro vacío, la piedra corrida, y le fue a avisar a los apóstoles, Pedro y Juan. Ellos corrieron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Solo estaban ahí los lienzos con que habían envuelto al Señor. A Jesús no lo vieron. Dice San Juan que él, cuando vio el sepulcro vacío, creyó, entendió qué era lo que significaba que resucitaría de entre los muertos, porque Jesús ya lo había dicho, lo había anunciado. Pero
Otros, en cambio, todavía no terminaban de creer, como los discípulos de Maús, por ejemplo, o Tomás, que a pesar de ver el sepulcro vacío, a pesar del testimonio de los apóstoles que le decían que Jesús se había aparecido, decía que él no creía, que él tenía que ver a Jesús, tenía que hablar con él, tenía que tocarlo, y el Señor se lo concedió. 8 días después de resucitar, Tomás tuvo la oportunidad de tocar las llagas de sus manos, la llaga del costado, y entonces se rindió diciendo: Señor mío y Dios mío, reconociendo así que Jesús es Dios. Ya el Señor había mostrado de muchas maneras que Él es Dios, con sus milagros, por ejemplo, ¿verdad? Resucitando muertos, curando enfermos, multiplicando panes, caminando sobre el agua, calmando la tempestad. Pero ahora da la prueba más grande de su divinidad: resucitar con su propio poder. Resucitar implica que Jesús murió de verdad. No fue una muerte aparente. Jesús realmente murió, así como morimos nosotros. ¿Y por qué pudo morir Él si es Dios? Pudo morir porque también es hombre. Y es que la muerte no es dejar de existir, no es el final del camino, el final de todo. La muerte solo es separación del cuerpo y el alma. Eso es la muerte. Y la resurrección es volverse a unir el cuerpo con el alma. ¿Y por qué se dio la muerte? La respuesta la encontramos en la Sagrada Escritura. San Pablo es el que nos dice: por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado vino la muerte. Y eso nos hace recordar aquel precepto que Dios le dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando les dijo que si comían del fruto del árbol del bien y del mal, iban a morir. El demonio les preguntó por qué no comían de ese fruto, y Eva le dice al demonio: porque Dios dice que vamos a morir. Y el demonio le dice: no, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si comen van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal, lo cual significa, ¿verdad?, los que deciden lo que es malo y lo que es bueno, no los que hacen el mal o el bien, sino los que deciden qué acción es buena y qué acción es mala, es decir, hacer de Dios, ¿verdad?, porque Dios es el único que dice qué acción es buena y qué acción es mala. Pues el demonio sedujo a Adán y Eva, y ellos desobedecieron a Dios y cometieron el pecado. El pecado original es una desobediencia a Dios, y este pecado trajo sus consecuencias, y una de ellas es la muerte. El Señor, recuerden que cuando empieza a señalar las consecuencias del pecado original, entre las consecuencias enumera la muerte. Cuando dice a Adán que va a trabajar la tierra muy duro, va a sudar, y a pesar de eso la tierra le va a producir poco y a veces nada, pero así tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente hasta que vuelva a la tierra de la que fue sacado, porque le dice: polvo eres y al polvo volverás. Esto como consecuencia del pecado original. Entonces, el hombre tenía el don de la inmortalidad, es uno de los dones preternaturales junto con otros, pero ese don, junto con la gracia y otros dones, se perdieron por el pecado original.
Desde el pecado original entró la muerte, ¿verdad? Y por esa razón es que el hombre muere. Pero el Señor ha venido a pagar nuestra deuda contraída con el pecado. Ha venido a destruir las obras del diablo, ha venido a recuperar lo que se perdió, a concedernos lo que perdimos. Y una de esas cosas que perdimos es la inmortalidad. Y por eso, por el pecado, porque no tenemos el don de la inmortalidad, todos vamos a experimentar la muerte. Tenemos que pasar por esa experiencia dolorosa, la muerte. Todos vamos a morir, nadie se escapa, unos antes, otros después. ¿Por qué? Porque todos nacimos en pecado, como dice el Salmo 50, ¿verdad? Mira, Señor, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y debido a eso vamos a morir, que ya dije, no es dejar de existir, sino es separación del cuerpo y el alma. En realidad, la palabra muerte, cuando Dios habla de muerte, habla de tres cosas. En primer lugar, muerte significa caer al infierno y estar ahí por toda la eternidad. Se llama muerte eterna, caer al infierno. Eso es consecuencia del pecado. En segundo lugar, muerte significa también separación del cuerpo y el alma. Cuando el alma se va al cielo, el cuerpo se va al cementerio y se vuelve polvo, pero vuelve a la tierra, al polvo de donde fue sacado, porque polvo eres y al polvo volverás, dice el Señor. Entró esa muerte también en segundo lugar. Y en tercer lugar, muerte significa perder la gracia de Dios. Adán y Eva fueron creados en gracia de Dios, así dice el Génesis, que Dios los creó a su imagen, personas humanas, pero no solo a su imagen, sino a su imagen y semejanza. Esa palabra semejanza significa que los creó en gracia de Dios, pero esa gracia se perdió por el pecado. Quedaron pues siendo imagen de Dios, pero no semejanza de Dios. Y esa semejanza es la que el Señor recupera para nosotros cuando nos concede la gracia que recibimos al recibir los sacramentos, el bautismo que nos quita el pecado original, la confesión, ¿verdad?, que nos quita los pecados personales, y recuperamos la gracia. De esa manera es eliminada la muerte en el primer sentido. Digamos que nacimos muertos y el bautismo nos revivió, nos resucitó, y ahora nosotros que estamos bautizados, digamos que somos unos resucitados en algún sentido, pero falta la otra resurrección, la resurrección que consiste en unirse el cuerpo y el alma. Cuando el Señor nos resucite, no vamos a resucitar para morir otra vez, no, nos va a resucitar gloriosos, glorificados, para nunca más morir, así como resucitó Él. El Señor ya no va a morir, resucitó glorioso, y así nos va a resucitar. De manera que hoy, con su resurrección, el Señor destruyó la muerte, abrazó la muerte muriendo y la destruyó resucitando, la destruyó en Él, pero también la va a destruir en nosotros. Esto ocurrirá cuando Él venga por segunda vez, cuando nos resucite a todos, y ya la muerte no va a existir más, ni la enfermedad, ni todo lo que sufrimos, ¿verdad?, ni la maldad en el corazón del hombre. Todo eso habrá pasado como una pesadilla, como un mal sueño que la humanidad vivió. Todo será distinto. El Señor, entonces, es esto
lo que está haciendo, regenerando al hombre, arreglando lo que el pecado destruyó en el hombre. La resurrección del Señor nos da a nosotros la certeza de que un día también nosotros vamos a resucitar, porque Dios no creó al hombre solo alma, sino alma y cuerpo. El alma es espíritu, el cuerpo es materia. Los ángeles son espíritus puros, nosotros no. Nosotros somos cuerpo y alma. Y esta condición que viven ahora los difuntos de estar en el cielo solo con su alma, eso no es lo normal. Eso no es lo normal, sino que lo normal es tener su cuerpo, pero por el pecado no lo tienen. Por el pecado tiene que ir al cementerio el cuerpo a sufrir el castigo por el pecado. Pero el Señor nos va a resucitar. Cuando ya Él nos haya resucitado y tengamos todos otra vez cuerpo y alma glorioso, podremos decir, ahora sí ya estoy normal, ¿verdad? Ahorita el hombre está dividido. Todos los que mueren quedan divididos. El Señor a todos nos va a resucitar. Es una verdad de fe. Hay entonces dos certezas. Una, que vamos a morir, y otra, que vamos a resucitar. Pero, aunque todos vamos a resucitar para que el hombre viva en su condición normal, sin embargo, no todos vamos a resucitar para la gloria, para el cielo. Van a resucitar para el cielo los que estén en el cielo y en el purgatorio. En cambio, las almas que están en el infierno resucitarán también, pero con cuerpo y alma sufrirán el castigo eterno en el infierno. En cuerpo y alma pecaron, en cuerpo y alma sufrirán el castigo eterno. Todos resucitaremos, pero unos para la gloria y otros para la perdición, para el castigo eterno. Nosotros tenemos que luchar en medio de nuestra debilidad, tentaciones, acechanzas del demonio y todo. Tenemos que luchar y tratar de perseverar, rezar con la ayuda de la gracia de Dios, para que al final seamos de los que van a resucitar para la gloria, no de los que van a resucitar para el infierno. Que el Señor nos ayude con su gracia, que la Virgen interceda por nosotros, que así sea.